Comenzar en 1 Corintios capítulo 12, perdón. 1 Corintios 12. Esta carta. Y voy a leer ahorita versículos 4 a 11 voy a leer. Aquí dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a ese es dada el espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Señor, por tu Espíritu Santo que mora en los que son de ti. Y como escuchamos y cantamos el canto, pedimos que nos hablas, oh Dios. Señor, planta tu palabra en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad, Señor, y seguirlo en todo lo que hacemos en tu iglesia, como dice en Efesios capítulo 3, que tú recibes toda la gloria en la iglesia. Y eso es lo que pedimos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy regresamos a nuestro estudio de los dones espirituales, como están explicados aquí en capítulo 12, 13 y 14 de 1 de Corintios. Más específico, estamos considerando los 9 dones. En esta lista aquí, si dan cuenta, versículos 8 a 10, lo que yo leí, hay 9 dones que hay en esta lista. Y nosotros ya hemos estudiado, unos de ellos, ya hemos estudiado la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades, el hacer milagros. Y la otra vez que estábamos en este pasaje, vimos el don de profecía. Hoy vamos a ver el don de discernimiento de espíritus. Y como nosotros ya hemos visto, todos los dones caen en 2 categorías. Hay dones temporales dados a ciertas personas, dados para un cierto tiempo y dados por un cierto propósito específico. Esos son dones temporales, y los decimos que son temporales porque no existen hoy en la iglesia, porque ya no se necesitan. Y la otra categoría son los dones permanentes. Son dones dados a la iglesia para provecho, como vemos aquí, para provecho de la iglesia, para edificación, exhortación y consolación. Son dones espirituales para la iglesia en operación hoy en día. Hay dones que se han pasado y hay dones que están en operación hoy en día en la iglesia. Cada vez que estudiamos un don, les dije lo que yo considero que es temporal o si es un don permanente. Y yo considero el don de discernimiento de espíritus un don permanente. Ese don está en operación hoy en día en la iglesia. Hay 2 palabras de discernimiento en el Nuevo Testamento que se usan para discernimiento. Una habla de bíblico, teológico, moral y espiritual percepción. Pero esta palabra implica que es con la aplicación correcta del conocimiento de la palabra de Dios.
So, es una percepción bíblico, teológico, moral, espiritual, pero con el conocimiento de la palabra de Dios, aplicando bien el conocimiento de la palabra de Dios. Que la palabra da la capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y entre el error o lo incorrecto. Es aplicar lo que es dado con conocimiento, es un discernir con conocimiento. Una de las palabras. Es como en Hebreos, si pueden acompañarme en Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5, en versículo 12, dice, porque debiendo ya ser ya maestros, les está exhortando, ya debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o lo básico, es lo que está diciendo. Yo ya tengo que regresar a lo básico con ustedes de las palabras, los básicos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. Un inexperto quiere decir es alguien que no usa bien la palabra de verdad, que no entiende la manera de aplicar la palabra de verdad. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y no está hablando de años en la iglesia o años en el cristianismo, está hablando de una madurez. Pero aquí dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Porque cuando uno está en la palabra de Dios, está ejercitando los sentidos, la percepción, podemos decir, en discernimiento del bien y el mal. Otra vez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta palabra en el griego es aistenis, es la palabra y viene de aistanomai. Esta palabra, como aquí en Hebreos, es un discernimiento desarrollado por el conocimiento de la palabra de Dios. Un discernimiento desarrollado por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, si somos maduros, debemos tener ese tipo de discernimiento, creciendo debemos a mirar el error cuando se levanta. Muchos han dado el ejemplo de los que estudian acerca que los que trabajaban en bancos usaban billetes de verdad, no les enseñaban billetes de falsos. Usaban tanto de verdad porque cuando viene un falso lo pueden reconocer. Esto es un discernimiento desarrollado por el conocimiento de la palabra. Por esa razón muchos dicen que este don ya no se necesita. Ya no se necesita. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios que nos ayuda. ¿Para qué necesitamos un don de discernimiento de espíritu si tenemos la palabra de Dios? Pero esto en versículo 10 de 12 de 1 de Corintios es otra palabra. No es algo desarrollado, pero es un don. Es un don. Es el don de discernimiento. Es una habilidad dado por el Espíritu Santo, como dice en versículo 7, una manifestación del Espíritu. Es lo que es. Y aquí esto es el don de discernimiento de espíritus. La palabra diacrisis en el griego viene del raíz de diakreno. Y diakreno habla de un distinguir, de un juzgar entre dos. Habla de separar entre dos, esa es la palabra en griego de dia. Kreno habla de
juzgar o de decidir o de evaluar. Más de juzgar o decidir. So, literalmente es distinguir o juzgar entre dos cosas, es la palabra. A distinguir o juzgar entre dos cosas. Es la habilidad de evaluar y decidir o discernir claramente. Discernir claramente. Y discernimiento de espíritus, pues, simplemente es de evaluar, a discernir los espíritus. Que si es un espíritu de Dios o si es otro espíritu. Y nosotros como creyentes entendemos que hay dos áreas, dos etapas de espiritualidad. Uno es el espíritu de Dios y el otro es el espíritu de Satanás. El espíritu del error, el espíritu de mentira, el espíritu de Satanás. Este don es muy importante. Era el guardián de la iglesia, era la centinela de la iglesia la iglesia en su inicio. Es que en los años antes, en la iglesia, antes que tenían la escritura escrito en el Nuevo Testamento, muchos se levantaban a decir que ellos estaban hablando por Dios. Estamos hablando antes de la palabra. Que Dios dice esto, que Dios declara esto, que yo estoy hablando lo que Dios me ha dado. Y era difícil distinguir qué era de Dios. Pero hubo ciertas personas en que Dios les dio una habilidad sobrenatural para ellos podían señalar si alguien era verdadero o falso cuando estaba hablando por Dios. Y no estamos hablando necesariamente de doctrina y en la manera que predicaban y luego hacían milagros y hablaban lenguas y todo eso. Estamos hablando de distinguir entre lo que es lo falso, lo correcto, entre lo que es de Satanás, lo que es del diablo. Estas personas podían decir, eso es del Espíritu de Dios hablando, o eso no es el Espíritu de Dios hablando, pero es un espíritu diabólico. O no es un espíritu de Dios, es el espíritu de Satanás. Y uno cuestionaría, ok, si hubo ese don en la iglesia de Corinto, ¿por qué, como vimos en versículo 3, es que unos estaban llamando a Jesús anatema? Aquí dice en versículos, por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nosotros vimos que durante la adoración, el éxtasis y entusiasmas, que unos se estaban levantando y diciendo que Jesús era anatema. Y vimos ciertas razones por qué. Y uno dice, ¿por qué el que tiene el don de discernimiento de la iglesia de Corinto no se levantaba a decir algo? ¿Por qué estaban llamando a Jesús anatema? ¿Dónde estaban los de discernimiento? Pues tal vez estaban hablando, pero por el desorden que vimos que hay en ese entonces, no les ponían atención. Pero el don era para distinguir o discernir entre espíritus. En capítulo 14, versículo 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, ¿y qué dice? Y los demás juzguen. Aquí está diciendo, dejan juzgar, dejan discernir, que evalúan lo que se profetiza. Usan discernimiento. Este es un don muy importante para la protección de la iglesia. Eso tenemos que entender. Es para la protección de la iglesia. Hay una ilustración en Hechos. Si vamos a Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16, aquí es después que nació la iglesia con Lidia y las mujeres que estaban
en el río orando, llegaron estos evangelistas. Es interesante, Pablo, Timoteo, Lucas y Silas, 4 tremendos en la fe. Pero aquí en capítulo 16 de Hechos, en versículos 16 dice: aconteció que mientras que íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Aquí hay una. Esta, siguiendo Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Aquí ellos están en Filipos, ellos están caminando allá a la oración, y le salió esta muchacha. ¿Y qué dice? Esta muchacha dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de la salvación. ¿Qué dice? Algo bueno. Eso es bueno. Si examinamos conforme la palabra de Dios, nosotros decimos: lo que ella está diciendo está bien. Está bien. Y luego dice aquí en versículo 18: y esto lo hacía por muchos días. Ella estaba siguiéndolos y ella estaba gritando, ella estaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino a la salvación. Uno dirá: bueno, suena muy bien para mí, muy bien. 18 dice: lo hacía muchos días más, desagradando a Pablo, se volvió y dijo, al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Wow. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sabía Pablo? Pablo sabía que eso no era el Espíritu Santo hablando. Era un espíritu de un demonio, y lo sacó, lo ordenó fuera de ella al instante, porque así sacaban demonios en ese entonces. ¿Qué es lo que? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? No por lo que decía, porque lo que decías sonaba bien, son siervos del Dios Altísimo, ellos muestran, ellos enseñan el camino de la salvación. No es por lo que ella decía, pero porque Dios le dio ese don de discernimiento. Pablo tenía el don de discernimiento, de discernir ese espíritu que estaba en ella. Eso es el don de discernimiento, para identificar un falso, un satánico, y exponerlo. Es lo que es. Pero sí hay los que dicen que ya no se necesita este don hoy porque tenemos la palabra de Dios. Pero es más allá que eso, como vemos aquí. También otra ilustración, si vamos a Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. La iglesia está creciendo, la iglesia se está ayudando mutuamente, la gente estaba vendiendo sus bienes y compartiéndolo con los hermanos. Y aquí dice en versículo 5, capítulo 5, versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo un parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, sustrajeses el precio de la heredad? Wow, interesante. ¿Cómo supo Pedro? ¿Cómo supo Pedro? Nadie le dijo. Solamente era entre Ananías y su mujer, y era de ellos. Ellos podían hacer lo que ellos quieren con la heredad, con lo que vendieron. Es que Dios le dio discernimiento y se lo dio para la protección de la iglesia.
para la protección de la iglesia. Mira el versículo 6. Versículo 4 dice, este es Pedro hablando a Ananías, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? Sí, era de él. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Lo mataron. El Espíritu de Dios lo mató al instante. Ellos dijeron que era todo lo que era el precio, pero ellos quedaron con un poco. Una hipocresía es lo que era. Una hipocresía, y nadie tenía que decirle a Pablo nada, a Pedro nada. El Espíritu de Dios lo mostró. Y cayó un gran temor, yo creo, por todos los otros hipócritas en la iglesia. Eso es algo que tenemos que entender, que Dios conoce todo. No hay nada que nosotros podemos esconder del Señor. Nada. Y mira, versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo le sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Y no sabiendo qué había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste tú tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué te convenisteis que atentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Lo van a sacar a ella. Al instante ella cayó a los pies de él, expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto con su marido. Qué tremendo. Qué tremendo. 2 creyentes. Uno dice aquí, si es creyente Ananías, ¿por qué dice, por qué dejaste Satanás? ¿Por qué te llenó Satanás? Aquí dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Llenó, no es que entró en él, porque un creyente no puede ser poseído por un espíritu de Satanás o del espíritu de un demonio, porque él tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no comparte su reino con nadie. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice llenó, usa el mismo verbo de en Efesios 5:18, cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo. Está hablando de ser controlado por el Espíritu Santo. Satanás lo estaba controlando en ese momento. No poseído, pero él estaba yendo por el hijo de desobediencia, como hijo de desobediencia, perdón. Pero don fue dado a la iglesia para proteger a la iglesia de falso doctrina o de falsos espíritus o hipocresía, como vemos aquí. Y en la historia de la iglesia se han levantado muchos falsos. Por discernimiento de espíritus de unos, Dios protegió la iglesia. Dios proteja a la iglesia. En el 2 siglo se levantó un movimiento, se llamaba montanismo. Montanismo, por Montanes, era un movimiento que decía que ellos tenían la doctrina correcta acerca de la voz del Espíritu Santo. Y todo oía muy bien en la manera que ellos describían. Pero la historia nos dice que ese movimiento fue rechazado por el uso del don del discernimiento de ciertos cristianos que lo criticaban. Ellos reconociendo que él hablaba, Montanes, por un espíritu que no era el Espíritu Santo. Y lo exponieron y lo investigaron y pararon ese movimiento. Y hubo muchos movimientos así. Biblicismo, fundamentalismo, Millerites, hay muchos diferentes movimientos que se han levantado y por el don de discernimiento
Los pararon. Y no estamos hablando de los que abiertamente niegan o tuerzan la palabra de Dios. No estamos hablando de testigos de Jehová, mormones, la ciencia cristiana, apostólicos. No estamos hablando. Estamos hablando que unos que parecen la verdad, la pura verdad, y unos salen de lugares que están enseñando la palabra de Dios sólida y van detrás de otros espíritus. De otros espíritus. Ellos como dice en Hebreos 5, por ser niños, alimentando solamente en leche. Pero los otros que los exponen son los que tienen el don de discernimiento. Hablamos de los que son sutiles, los que contienen mucha verdad. Y el don de discernimiento de espíritus se usa para desmascararlos. Y también es un don que discierne el uso de los dones espirituales. Es un don que proteja los dones espirituales. Es un don de uno que puede discernir si los dones que uno ejerce verdaderamente es el don del Espíritu Santo o si solamente es natural. Lo estás ejerciendo en la carne. O tal vez es un don diabólico. Porque hermanos, no todos los que ejercen dones espirituales según en la iglesia son del Espíritu Santo. Y estos que tienen don de discernimiento y hay en operación hoy en día, puedes detectarlos. Es que hay falsos profetas en todo lugar, hoy en día, en todo lugar. Y Dios ha dado a unos creyentes esta habilidad de desenmascarar a los falsos profetas. Con la habilidad de discernir lo verdad del error o la hipocresía de alguien que es genuino. Wow, eso es tremendo. Y hay muchos falsos que han escrito libros que hacen lo que hacen en el poder del diablo, en el poder del error. Y este don de habilidad de ver a través de estas personas y su hipocresía es este don. No estamos examinándolos conforme a la palabra de Dios. No, es un don de Dios que Él les dio para que puedan ver claramente que es un falso. Ese don puede ser usado en exponer las obras de Satanás en su forma piadosa. Ángel de luz. Este don puede ser usado para exponer los falsos maestros en su forma piadoso. Este don puede ser usado para identificar, escucha esto, elementos carnales en la adoración, en los cantos, y la gente que está haciéndolo en la carne y no realmente para adorar y dirigir el pueblo en adoración. Este don puede ser usado para identificar cualquier servicio a Dios que se hace en la carne. Wow. También el don puede discernir las personas que el Espíritu Santo sí está usando. Uno dice, esa persona tiene un don. Dios está usando esa persona efectivamente en el ministerio. Y nos dice, gloria a Dios. Y también el don de discernimiento se puede usar en una forma práctica. Uno dice, ¿cómo es una forma práctica el don de discernimiento? Es como cuando un creyente tiene un pleito o juicio contra otro creyente. ¿Y qué hace? 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 habla de ir a corte, a un corte pagano. Tienes un pleito con un hermano en Cristo y quieres llevarlo
a los paganos, a los que no conocen a Dios, a juzgarlo. En capítulo 6, versículo 5 dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, aún uno que puede juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Wow. Versículo 4, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que con de menor estima en la iglesia. Él está diciendo, es mejor poner los más de menor estima en la iglesia a juzgar los casos, que en vez de llevarlo a los cortes de incrédulos. Y en versículo 6 está diciendo que el hermano está pleito con el hermano, que no hay alguien con el don de discernimiento entre vosotros que pueda juzgar entre este caso. Y no estamos hablando de la palabra de Dios necesariamente, estamos hablando de un pleito entre los hermanos. Este don es tremendo, es para la protección de la iglesia y se puede usar en áreas muy prácticos, muy prácticos. Y hermanos, yo he visto este don en personas en el ministerio, en el tiempo que yo he estado en el ministerio. Yo he visto este don en ciertas personas. Personas que pueden detectar un falso o falsos espíritus. Y yo te digo, sin fallar. Dicen, hay algo mal en la vida de esta persona. No sé lo que es, pero hay algo mal. Yo le diré, pues, ¿cómo sabes? Yo digo, no puedes decir eso. Y a tiempo, boom, sale. Yo digo, tremendo. ¿Por qué? Porque el don es para la protección del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Uno me dice, no debes confiar de tal persona en cierto puesto. Muchas veces me han dicho eso. No debes confiar con tal persona en cierto puesto. O no debes dejar a esta persona venir a tu iglesia a compartir. Y solamente, no hay nada sólido. Ellos solamente dicen, algo no está bien con esa persona. ¡Pum! Y llega a ser verdad. El espíritu de él no opera el Espíritu Santo. Es otro espíritu, me dicen. Es difícil a uno porque yo no tengo ese don. Yo creo a todos. Yo digo, para mí parece bien lo que dice y todo eso, pero hay algo mal. Hay algo mal. Dios quiere proteger a su iglesia con este don. Pero sí hay una advertencia con este don. Este don muy fácil puede ser corrompido a algo de criticar y de juzgar, de condenar. Por esa razón este don es tan controversial. Puede llegar a ser un espíritu crítico cuando está operado en la carne. Y eso es otro estudio. El don de discernimiento de espíritus, yo creo que hay unos aquí que tienen este don. Es importante para la protección de la iglesia. Pero en seguro, el que lo tiene también tiene una madurez espiritual y un deseo de honrar a Dios con su vida en todo. Por esa razón yo no escucho a todos los que me dicen eso y otro. Yo veo su vida, yo veo su entrego, yo veo si él quiere estudiar, tiene el deseo de estudiar la palabra de Dios, quiere la comunión, quiere estar involucrado en las cosas de la iglesia. Cuando alguien así me dice, hay algo mal con ese hermano, yo más voy a tener oído para esa persona que alguien que está afuera
que nunca asista a nada, solamente los domingos, y luego me dice, hay algo mal con ese. Yo digo, hay algo mal con este también. Pero yo no tengo ese don. Me gustaría tenerlo para ver. Pero Dios ha dado ciertas personas en la iglesia hoy en día el don de discernimiento de espíritus. Muchos te van a decir, ese don no existe. Yo les digo que yo creo que sí existe. Yo creo que está en operación hoy en día, porque yo conozco personas que lo han mostrado y me han enseñado, me han corregido. Porque dicen, no debes tener tanta confianza en la gente. Es que me gusta to push los hermanos a hacer lo que pueden hacer en el ministerio para que puedan aprender. Pero muchas veces, tal vez es antes de tiempo. Pero damos gracias a Dios. Pues eso es el don de discernimiento de espíritus. Wow. Qué tremendo. Vamos a seguir la semana que entra con uno de los más favoritos dones. Las lenguas. Géneros de lenguas. Yo creo que vamos a tomar unas semanas en eso porque es muy importante. Y de todos estos dones aquí en esta lista, yo creo que es el más controversial. Pero vamos a tratar con don de géneros de lenguas, con la interpretación también, porque van juntos esos dos dones. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias te damos, Padre. Pedimos que nos ayudas, que nos cambias, Señor, para ser esos hombres y mujeres que buscan a ti, Señor. Que estamos alimentándonos no de solamente leche, sino de carne, de comida sólido, para que podamos nosotros discernir, Señor, con el conocimiento de tu palabra. Y también te doy, Señor, gracias por los que tienen este don, Señor, de mirar cosas que el hombre natural no puede ver. Yo pido mucho, Señor, que los usas para la protección de tu cuerpo aquí, Señor, en Tri-City Bible Church en español. Que nosotros podemos unirnos, Señor, en el ministerio, ejerciendo todos los dones para la edificación, crecimiento de la iglesia. Que tú nos cambias, Señor, en toda la manera carnal en que queremos inclinarnos, sino, Señor, para caminar en el Espíritu, y así no vamos a dar a los deseos de la carne. Pedimos tu ayuda, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos este don de discernimiento de espíritus, igual con todos los dones espirituales, se ejercen cuando la persona está lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, diariamente, cuando nosotros estamos en su palabra, cuando nosotros estamos con el deseo de la comunión con nuestros hermanos en Cristo, esas son las cosas que muestran que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, somos siendo controlados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que en lo natural no lo vamos a hacer, o no tenemos deseos. Pero el Espíritu de Dios en nosotros nos lleva a las cosas espirituales, y así Dios nos puede usar y nos ayuda a ejercer los dones que Él nos ha dado para provecho, como dice aquí, para edificación, exhortación y consolación del pueblo. Y damos gracias a Dios por eso. Oremos. Padre, gracias te damos por este día, este tiempo que nos diste a venir a adorarte en espíritu y en verdad. Pedimos que nos usas, Señor, en tu reino. Parece que las cosas se acercan, que tu venida se acerca, pero pedimos, Señor, que nos ayude a ser tu voz aquí, Padre, a hablar, Señor, de la salvación que hay solamente en Cristo Jesús, solamente por fe. Y pedimos, Señor, tu ayuda cada día de nuestra vida.
Ayúdanos, Señor, ahora que vamos a ir de este lugar. Bendice los que van al parque, nuestro tiempo en el parque, los que van a estar con familia. Pedimos bendición para ellos también, Señor. Pero en todo que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Y lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos. No olviden